Globalización. Comencemos con la noción del concepto de globalización. Las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de relación entre economía, Estado y sociedad. La globalización en el sentido amplio para Ángel Martínez, en su artículo Economía de la globalización, la refiere como el aumento de las relaciones externas a tal intensidad en la que dejan de ser excepción para convertirse en norma. La globalización así es resultado de un proceso histórico derivado de la apertura y de la interrelación entre los espacios, del aumento de las relaciones externas y cuando las interrelaciones y relaciones externas abarcan el espacio mundial. La globalización económica es la afirmación del ámbito mundial como espacio de funcionamiento y reproducción de lo económico. Para entenderlo debidamente, hay que referirse a la mundialización del sistema económico capitalista, sus componentes, sus relaciones básicas, su lógica de funcionamiento y reproducción. El mismo capitalismo ha sufrido un proceso de reestructuración profunda, caracterizado por una mayor flexibilidad en la gestión, la descentralización e interconexión de las empresas, tanto interna como en su relación con otras. También un aumento de poder considerable del capital frente al trabajo, con el declive concomitante del movimiento sindical, una individualización y diversificación crecientes en las relaciones de trabajo, la incorporación masiva de la mujer al trabajo retribuido, por lo general en condiciones discriminatorias, la intervención del Estado para desregular los mercados de forma selectiva y desmantelar el estado de bienestar, la intensificación de la competencia económica global en un contexto de creciente diferenciación geográfica y cultural de los escenarios para la acumulación y gestión de capital, la integración global de los mercados financieros, el ascenso del Pacífico Asiático como el nuevo centro industrial global dominante, la ardua pero inexorable unificación económica de Europa, el surgimiento de una economía regional norteamericana, la diversificación y luego desintegración del antiguo tercer mundo, la transformación gradual de Rusia y la zona de influencia exsoviética en economías de mercado y la incorporación de los segmentos valiosos de las economías de todo el mundo a un sistema interdependiente que funciona como una unidad en tiempo real. Un nuevo sistema de comunicación que cada vez habla más un lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamentos de los individuos. Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación y dando forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas. Pasemos ahora a una breve exposición de la génesis de la globalización. El sistema económico capitalista tiene una dilatada trayectoria de relaciones externas, de apertura, de captación e integración de espacios. La globalización es un proceso con fases sucesivas. Comienza con el giro imperialista del capitalismo durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, porque en ellas aparece un nuevo tipo de empresa con indudable poder de mercado. El capital productivo y el bancario se combinan posibilitando nuevas formas de centralización. Los capitales empiezan a ser exportados y las grandes potencias pugnan por el reparto del mundo. Cambios estudiados por los teóricos del imperialismo que posibilitaron una nueva forma de funcionamiento del capitalismo. Posteriormente, con el inicio de la Segunda Posguerra Mundial, en los años 40, cuando se produjo la gran apuesta por la multilateralidad del sistema monetario internacional de Bretton Woods, acompañada por la andadura del GATT,
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en la apertura del comercio mundial y refrendada por el inicio de un nuevo modelo de desarrollo. Hubo un gran esfuerzo de reconstrucción por la Guerra Fría y por un modelo fordista dominante que actualmente carece de vigencia. Después vino el derrumbamiento del bloque soviético, acompañado por la maduración de las finanzas mundiales posteriores a Bretton Woods, por la aceleración de la transnacionalización empresarial, por el brote de una nueva economía y la consecuente desaparición de un sistema económico alternativo y el fin de la Guerra Fría. La fase actual se inició en los años 70, cuando se resquebrajó el modelo de desarrollo dominante, el fordista. Se dio rienda suelta al crecimiento de las nuevas finanzas internacionales y comenzó a acelerarse la transnacionalización empresarial. La globalización económica realmente existente comenzó en los últimos 30 años. La fase actual proviene del agotamiento del modelo de desarrollo del periodo de auge posbélico, del abandono del sistema monetario de Bretton Woods y recibe nuevo impulso del derrumbamiento del sistema soviético, que dio alas adicionales al replanteamiento de la hegemonía de Estados Unidos. Los de la fase actual han sido años de ascenso del neoliberalismo en todos los planos de la actividad económica, desarrollándose bajo el influjo de ese paradigma, convirtiéndose en una globalización neoliberal. El inicio del dominio del neoliberalismo no se produce hasta los 80. La desaparición del enfrentamiento de bloques coincide con el fin de esa década y las manifestaciones de lo que se ha conocido como nueva economía solo sucede en los 90. Veamos ahora las principales dimensiones de la globalización. Comencemos con la globalización ecológica y comunicacional, la de objetos materiales y de símbolos cuyas implicaciones son profundas al modificar la infraestructura sobre la que se desarrolla el comportamiento económico. En la década de 1970 se constituyó un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a la tecnología de la información. Sobre todo en los Estados Unidos, fue un segmento específico de su sociedad en interacción con la economía global y la geopolítica mundial, el que materializó un modo nuevo de producir, comunicar, gestionar y vivir. Se caracteriza por el creciente protagonismo de procesos que afectan a la biosfera y a la proximidad de espacios anteriormente distanciados. La conciencia medioambiental ha calado en las instituciones de la sociedad y sus valores han ganado atractivo político. Ahora, la globalización social son estos cambios sociales que son tan espectaculares como los procesos de transformación tecnológicos y económicos. Aparece en la medida en la que clases, organizaciones, relaciones y movimientos de tal carácter existen y se reproducen en el espacio. Su naturaleza tiene la contingencia propia de las plasmaciones sociales. Su intensidad es muy irregular, con ámbitos en los que su relevancia es escasa, mientras que en otros es notoria, y sus implicaciones son claramente relevantes para el funcionamiento de la economía. La clase capitalista mundial y la sociedad civil global son dos de sus expresiones más polémicas. Veamos ahora la globalización ideológica, en la que las ideas, valores y representaciones de la realidad se entremezclan. Sus implicaciones son muy significativas sobre el comportamiento económico porque al alcanzar vigencia mundial se convierten en realidades fácticas, conformadoras de comportamientos. En un mundo como este de cambio incontrolado y confuso, la gente tiende a reagruparse en torno a identidades primarias, religiosa, étnica, territorial, nacional. En un mundo de flujos globales de riqueza, poder e imágenes, la búsqueda de la identidad colectiva o individual, atribuida o construida, se convierte en la fuente fundamental de significado social. Ahora, la globalización política. Los sistemas políticos están sumidos en una crisis estructural de legitimidad, hundidos de forma periódica por escándalos,
dependientes esencialmente del respaldo de los medios de comunicación y del liderazgo personalizado, y cada vez más aislados de la ciudadanía. Los procesos de regularización consciente pública, las estructuras institucionales y las organizaciones de este carácter se radican en el espacio mundial, aunque sea con manifestaciones dispares en los distintos planos. Es una variante que recorre distintos ámbitos asociados a lo político hasta llegar a la seguridad y la dimensión militar. La globalización económica es la dimensión que se refiere a la mundialización de los componentes y relaciones del sistema económico capitalista, sus materializaciones y las estructuras institucionales que las acompañan. Ahora, en cuanto a las manifestaciones de la globalización, podemos decir que lo sucedido a lo largo de la fase actual ha afectado, aunque de forma desigual, a todos los planos de la actividad económica, al comercio, a las finanzas, a la producción, a la demanda y a las instituciones. Casi todos los espacios se han hecho más abiertos. También ha aumentado el grado de globalización en una evolución que ha tenido lugar bajo el signo neoliberal. Número 1. Es una mundialización de impronta neoliberal en cuanto que el desarrollo de la fase actual ha estado marcado por esa orientación, progresivamente dominante en su transcurso. Número 2. Las finanzas es el aspecto que ha tenido el desarrollo más espectacular, con gran capacidad de condicionar el rumbo y el ritmo de comportamiento económico. Número 3. La transnacionalización productiva ha causado los cambios más profundos y determinantes en el funcionamiento de la economía mundial, por la importancia de su cuantía y, sobre todo, por la entidad de los componentes y relaciones del sistema económico capitalista a los que directamente implica. Número 4. Interdependencia entre todos los planos comentados. Nunca la globalización económica había afectado simultáneamente a tantos aspectos de la actividad económica. Nunca se combinaron en el grado que ahora observamos las globalizaciones de comercio, finanzas, producción y demanda. La simultaneidad e interdependencia entre los diversos ámbitos es uno de los rasgos más característicos de la globalización económica realmente existente. Ahora, las nuevas tecnologías de la información están integrando al mundo en redes globales de instrumentalidad. La comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de comunidades virtuales. Y es que en el último cuarto del siglo XX surgió una nueva economía a escala mundial. Manuel Castells la denomina informacional, global y conectada en redes para identificar sus rasgos fundamentales y distintivos, y para destacar que están entrelazados. Es informacional porque la productividad y competitividad de las unidades o agentes de esta economía, ya sean empresas, regiones o naciones, dependen fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento. Es global porque la producción, el consumo y la circulación, así como sus componentes, capital, mano de obra, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados, están organizados a escala global, bien de forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los agentes económicos. Está conectada en red porque en las nuevas condiciones históricas, la productividad se genera y la competencia se desarrolla en una red global de interacción entre redes empresariales. La revolución de la tecnología de la información proporcionó la base material indispensable para su constitución. Lo que origina un nuevo sistema económico distintivo es la conexión histórica entre el conocimiento y la información como base de la economía, su alcance global, su forma de organización en red y la revolución de la tecnología de la información. Por último, señalaremos las contradicciones de este proceso. Los movimientos de personas han sido la asimetría más destacada en un contexto en el que se predica el derecho al libre desplazamiento de factores y mercancías. La globalización de las personas solo ha germinado en la fuerza de trabajo cualificada que interesa a los países desarrollados y en flujos clandestinos.
En general, el mercado para el trabajo más valorado, especializado y altamente cualificado se está globalizando. Pero por otro lado, para las grandes masas del mundo, para quienes carecen de cualificaciones excepcionales, pero tienen el arrojo o la desesperación para mejorar sus condiciones de vida y luchar por el futuro de sus hijos, las cosas son ambivalentes, ya que está sumamente restringido por las barreras nacionales. Las actividades delictivas y las organizaciones mafiosas del mundo también se han hecho globales e informacionales. La ciencia es global, pero su dinámica interna también reproduce el proceso de exclusión de una proporción significativa de la población al no tratar sus problemas específicos o al no tratarlos de forma que puedan producir resultados que mejoren sus condiciones de vida. La competencia local y global impone nuevas reglas y tecnologías, dejando desfasados a los agentes económicos incapaces de seguir el ritmo de la nueva economía. La economía global no abarca todos los procesos económicos del planeta, no incluye todos los territorios y no incluye el trabajo de todas las personas, aunque sí afecta de forma directa o indirecta a los medios de vida de toda la humanidad. Aunque sus efectos alcanzan al planeta entero, su funcionamiento y estructura reales conciernen únicamente a determinados segmentos de sectores económicos, países y regiones, según la posición particular de un sector, país o región en la división internacional del trabajo. En suma, la economía global se caracteriza por la asimetría fundamental entre países en lo tocante a su nivel de integración, potencial competitivo y cuota de beneficios derivados del crecimiento económico. La consecuencia de esta concentración de recursos, dinamismo y riqueza en ciertos territorios es la segmentación de la población mundial, segmentación de la economía global y tendencias globales de creciente desigualdad y exclusión social. Mientras que la economía informacional configura el planeta entero y en este sentido es ciertamente global, la mayoría de la población del planeta no trabaja ni compra en la economía informacional global. Sin embargo, todos los procesos económicos y sociales sí se relacionan con la lógica estructuralmente dominante de esta economía. En conclusión, esta nueva economía globalizada dista mucho de ser perfecta. Entre sus defectos o peligros podemos mencionar, por un lado, su expansión es sumamente desigual en el planeta y dentro de los países. La nueva economía afecta a todo y a todos, pero es incluyente y excluyente al mismo tiempo. Las fronteras de la inclusión varían con cada sociedad, dependiendo de las instituciones, la situación y las medidas políticas. Por otro lado, la volatilidad financiera sistémica conlleva la posibilidad de crisis financieras recurrentes con efectos devastadores sobre las economías y las sociedades.